A ver, vamos a ver este video, se llama Insomnio y es de Fast. Este, los invito a suscribirse y pues a seguir viéndolo. La alarma sonará dentro de 2 horas, 30 minutos. Puede que esta frase signifique algo para ti si alguna vez has sufrido de problemas para dormir, o aún peor, si es algo que sufres a menudo. Reposando en la seguridad de tu cama, arropado de la fría noche. Yo empecé a tener insomnio desde segundo de secundaria, finales de segundo de secundaria. Y es que yo creo que era por tanto estrés de la secundaria y de varias cosillas personales, ¿no? Pero sí andaba bien estresado. Me acuerdo que pues iba a la secundaria en la mañana y ya pues en ese tiempo dormíamos mi mamá, yo y mi hermano, a veces porque yo tenía mi cama para mí, pero la gente estaba más cómoda la cama de mi mamá. Entonces, en esos que nos dormimos, ya eran como las 10 y no me podía dormir. Y ya después no voy viendo el reloj y que eran las 11 y me frustré y machín porque pues yo me despertaba como a las 6 y ya de que hoy. Y pues de ahí empecé a tener insomnio. Había días que sí dormía bien. No, me acuerdo de una vez, ya cuando se me había acabado el insomnio, yo creo es cuando menos tengo estrés. Entonces andaba ahí. En ese tiempo tenía una novia. Y justo un día, esa vez se habían ido a la playa de mi familia, pero nos quedamos yo y mi papá, pero pues mi papá iba a trabajar. Entonces ahí andaba yo con ella y ya pues me regresé, me regresé temprano y ya llego, me dormí y ese día me desperté como a las 2 de la tarde, o sea es la vez que más he dormido. Eso que no me desvelé y esa vez también les digo dormí bien a gusto. Literalmente era de que me desperté con la baba saliendo, con un montón de mensajes, de que dónde estás, porque pues no contestaba. Y ya bien a gusto, todavía me acuerdo. Y ya de ahí volví a tener insomnio en pandemia, pero supongo que varias gente se puso así. Y ya de ahí se me quitó igual como en el 2021 y para finales de igual de tanto estrés se me volvió a poner. Y ahorita pues ya trabajo, les digo, y igual hay veces que no puedo dormir o me duermo y en la madrugada me despierto y ya me despierto como si hubiera descansado 12 horas, pero pues ya está raro. Y hay mucha gente mayor que igual ya, de que ya no descansa nada, ya nada más están así de que duermen un ratito, despiertan igual como les digo, bien activados. Y arrullado por el silencio y la tranquilidad, tu cuerpo se siente dispuesto a descansar, pero tu mente no. Mantienes los ojos cerrados durante horas mientras tu cerebro continúa incansablemente viajando de un pensamiento a otro. Cambias de posición, le das la vuelta a la almohada y miras al techo, pero siempre regresas a la misma situación, y cada vez con menos tiempo. Nada cambiará el hecho de que cuando el sol empiece a asomarse, todo habrá terminado. Y sin haber descansado, tendrás que encontrar en el café y en el azúcar, aunque sea una fracción de las energías que no recobraste de otra noche sin poder dormir. Es tortuoso forzarte a mantenerte despierto y concentrado después de tantas horas sin sueño, pero eventualmente tu mente se rendirá ante su propia tortura y te quedarás dormido. Claro, quedarse dormido en el trabajo o en la escuela puede traerte problemas y ser vergonzoso. Tal vez te regañen, tal vez te pierdas de algo importante, pero tu cuerpo se sentirá agradecido de finalmente haber escapado a ese horror, aunque sea por un momento. Pero, ¿qué harías si ese horror nunca terminase? Imagina ser condenado a estar despierto por el resto de tus días. ¿Cuál crees que sería tu estado físico y mental después de, no sé, 2 semanas enteras sin dormir? En realidad no necesitas imaginar nada, porque vivimos en la era del internet y podemos conocer fácilmente la historia de Ricard Siagian, contada por él mismo. Ricard era un dibujante, pintor y tatuador indonesio con un canal aquí en YouTube, el cual dedicó por varios años a su pasión por el dibujo y el tatuaje. Sin embargo, en el año 2015 toda su vida cambió. Después de mudarse a Filadelfia, Estados Unidos, contrajo una infección del sistema urinario, la cual le trajo constante dolor en los riñones. Puesto que en ese país la atención médica es muy costosa, al inicio Ricard consultó no a un doctor, sino a su jefe. Su jefe rápidamente le ofreció un antibiótico, que según él, limpiaría la infección rápidamente. Después de 6 días seguidos consumiendo el antibiótico, Ricard había conseguido una inusual constelación de malestares y efectos. Se me olvidó que tenía, pero no sé si se escuchó. Ah, yo dije que les recomiendo para dormirse de bañarse antes. Y que, por ejemplo, si no haces nada, te recomiendo, o sea, si no haces nada en el día, no vas a la escuela, eres un niño, porque pues ya hace un tiempo,
sí te recomiendo correr, limpiar, hacer un montón de cosas ya para que en la noche duermas bien, porque si no te va a seguir dando, porque así me pasó. Secundarios. Heart palpitation in my hand, Sí es bottom cierto, hand was duele un montón el bad. corazón. Tinnitus, heart palpitation, muscles, Sí. back pain. The back pain is so terrible, So Creyendo que estos síntomas eran causados por su enfermedad original, continuó tomando el antibiótico por 2 semanas, mientras los efectos secundarios empeoraban cada vez más. Y fue ahí donde lo peor comenzó, pues encontró que ya no era capaz de dormir. En este punto finalmente tomó la decisión de ir al doctor, el cual le recetó sedantes para ayudarlo a dormir. Esto por sí solo nos dice mucho acerca de lo terrible que es la privación del sueño. Durante semanas, Ricard aguantó dolores de riñón, dolores en los músculos y en los huesos, pero solamente fue al doctor cuando se vio incapaz de dormir. La mente es mucho más fácil de romper que el cuerpo. Lamentablemente los medicamentos no fueron el fin de este horror. Los sedantes únicamente le hicieron posible a Ricard dormir durante unas 2 horas cada noche, durante las cuales reportó tener horribles pesadillas. Pues incluso hasta la gente recomienda fumar marihuana o tomársela entera. Para colmo, con el tiempo dejaron de funcionar, por lo que continuó estando despierto durante meses. I have not sleep, means I have total insomnia, sleep disability. Right now it's already 4 months. No manches, 4 meses. Ricard termina el video pidiendo ayuda, y en caso de que muera, pide que los médicos examinen su caso. Help me. I'll put my number down here in the information section and my email. Whoever you are. Thank you. Pero, ¿cómo es esto posible? El insomnio familiar letal es una enfermedad genética muy rara que encaja a la perfección con los síntomas que sufrió Ricard, con una pequeña excepción, y es que en las últimas décadas se han registrado menos de 40 familias en todo el mundo que llevan esta terrible enfermedad en sus genes, y la familia de Ricard Siagian no está en esa lista. Por más bizarro que parezca, su condición fue causada enteramente por el antibiótico que su jefe le dio. Se trataba de ciprofloxacino, un fuerte antibiótico que, si bien es muy usado para infecciones pulmonares y respiratorias, debe consumirse únicamente bajo prescripción médica. Como todo medicamento, tiene potenciales efectos secundarios y puede tener reacciones severas dependiendo de la persona. El más aterrador de estos efectos secundarios es el del daño a los nervios, siendo capaz de dañar órganos, tendones, causar daño psicológico y un largo etcétera de horrores médicos. De entre las decenas de miles de personas que se han quejado por efectos secundarios de este medicamento, uno de los casos más tristes es el de un chico de 22 años llamado Mateo Rojas, que asegura a su corta edad haber quedado ciego y parapléjico después de tomar ciprofloxacino para tratar una infección urinaria. Entonces, lo que le pasó a Ricard se trata de algo demasiado específico, algo que ningún doctor había visto antes. El uso de este antibiótico había dañado los nervios de su cerebro y médula espinal, replicando los síntomas del antes mencionado insomnio familiar letal. En varias oportunidades, Ricard llegó a mostrar en cámara qué es lo que le pasaba cuando intentaba dormir. Te despertaba así de la nada, a mí también me ha pasado. Y yo también cuando me dormía, así le digo, cuando tenía insomnio, me dormía y quedaba así, ¿no? Y después igual me despertaba así y sentí bien gacho. Ricard describió el intentar dormir como una experiencia dolorosa. Según él, esos saltos repentinos que acaban de ver eran como descargas eléctricas o golpes que sentía desde dentro de la columna cada vez que se acercaba a conciliar el sueño. Los síntomas de su terrible mal siguieron manifestándose y empeorando. El ardor intenso que sentía desde dentro de su columna lo hacían sentir que tenía cada vez menos control sobre su cuerpo. Esto hacía que le causara dolor levantarse, caminar o incluso sostener objetos. Y los videos que Ricard continuó subiendo durante este periodo sirven como un tétrico registro de la caída en picada de su estado de salud. Y como ya se imaginarán, no fue solo su cuerpo el que descendió a este horrible abismo, sino también su mente. Si después de un día o dos sin dormir ya se nos dificulta prestar atención o pensar con claridad, no es difícil deducir que pasar semanas o hasta meses sin sueño puede deteriorar tu mente a niveles aterradores. Conspiracy theory has never been a theory. It's a practice. Conspiracy theory. O sea, empezó a hablar de incoherencias, ¿no? Itself, it's a conspiracy to make people think that it is a theory, not a practice. Después de varios meses sin descanso, la exhausción física y mental eventualmente lo dejaron postrado en cama. Sin las energías mínimas para mantenerse despierto, pero aún así incapaz de dormir, Ricard declara que el dolor y el cansancio lo habían llevado a contemplar el suicidio. Y saben, lo feo de la vida real es que las historias trágicas y dramáticas como estas no tienen un mágico final feliz. El insomnio continuó y su dolor siguió empeorando. Fue revisado por varios doctores de su zona, pero ninguno fue capaz de tratarlo. Las circunstancias de su enfermedad simplemente eran demasiado inusuales.
Eventualmente pudo ponerse en contacto con un neurocirujano de Beijing, China, que aseguraba tener las especializaciones y la experiencia necesarias para tratar. También aseguraba haber tratado a alguien con una condición similar en el pasado. Sin embargo, el procedimiento sería muy costoso y el viaje a China también, por lo que Ricard decidió comenzar una campaña de crowdfunding para cubrir estos gastos. No fui capaz de encontrar ninguna información acerca de qué tanto dinero logró recaudar o cuánto tiempo duró la campaña, pero lo único que sé es que no estuvo ni cerca de juntar todo el dinero que necesitaba. Después de eso, subió 3 videos más a su canal, que al igual que los anteriores, no aportan mucho al espectador más que servir como registro de su deterioro mental, para este punto llevando más de un año despierto. 5 días después de su último video, el 9 de diciembre de 2016, la trágica historia de Ricard Siayan finalmente llegó a su fin, encontrando así el descanso que por tanto tiempo había anhelado, dejando atrás a su esposa y a su Qué hijo. feo. Y por más bobo y anticlimático que esto suene, esta es la parte del guión en la que he estado varias semanas atascado. Porque, sé, por sí sola es una historia muy interesante de contar y de escuchar. Pero, ¿cuál es la enseñanza, la moraleja de todo esto? Más allá del morbo y de analizar la ciencia detrás de todo esto, esta anécdota solo causa tristeza. En la ficción, la muerte de alguien suele ser una herramienta muy buena para avanzar la historia, para darle desarrollo a un personaje o para justificar sus acciones. Pero en la vida real, nunca es así de oportuno. Un ser querido de la nada te es arrebatado, para no volverlo a ver jamás más que en recuerdos y fotos. Y hago esta comparación porque para cuando la mayoría de nosotros pierde a un ser querido por primera vez, solo hemos visto la muerte de formas dramáticas en series y películas, y ese es nuestro único concepto de ella. Pero nunca es lo mismo. En la realidad se siente vacío, injusto y te sientes impotente. Y si ese ser querido era muy viejo o falleció en circunstancias comprensibles, el dolor puede ser más fácil de sobrellevar porque la situación es más fácil de entender. Sí, porque, Pero pues, ya que tu jefe está te dé un bien, ¿no? medicamento para una infección y ser la primera persona en la historia a la que eso le termine causando una enfermedad rarísima, casi desconocida, que prácticamente ningún doctor sabe cómo... En este caso deberían de demandar al jefe por negligencia, ¿no? O algo así. Porque pues dejaron a su familia sin pues un padre, sin un pilar. tratar. Eso simplemente no es justo. No hay motivo, no hay precedente y no hay moraleja. Se siente casi como un castigo divino. Te deja preguntándote qué puede haber hecho un ser humano para merecer algo como eso. Y lo más tétrico es que la respuesta es nada. En la vida real esas cosas simplemente pasan, te las merezcas o no. Ujú. Pero aún con todo eso, esta historia no es fácil de olvidar, así que creo que es importante darle sentido y una moraleja a todo esto. Lo primero es lo más lógico, lo que todos sabemos, pero aún así miles de personas no lo hacen. Si en algún momento te encuentras mal de salud y no sabes qué tienes, ve al médico. Nada de, ay, yo tengo un remedio casero, o por ahí tengo unas pastillas. No, nada. Más de la mitad de los remedios caseros que usan las personas aquí en Latinoamérica no hacen absolutamente nada, no funcionan. En el mejor de los casos, estás perdiendo el tiempo mientras la enfermedad continúa avanzando. Y en el peor de los casos, lo que sea que te estés metiendo puede empeorar tu condición o causarte otra. Aquí en México somos privilegiados de que una consulta médica muy básica te cuesta menos de $3. Y aunque no vaya a ser un súper servicio lujoso de primer nivel, la opinión de un médico es la única que te debería de importar cuando te sientes mal y no sabes por qué. Otra cosita positiva y destacable de esta historia es que Ricard quería hacer todo lo posible para que su extraño caso fuera el punto de inicio para investigaciones médicas sobre su condición y sobre el peligro de ciertos medicamentos. Ofreció donar su cuerpo a la ciencia para que incluso si nadie podía ayudarlo en vida, su cuerpo pudiera ser una herramienta para investigar este mal y evitar que más gente sufra su mismo destino. También continuó grabando y documentando todo lo que podía de su día a día, incluso cuando ya no tenía energías ni para ponerse de pie, para que cualquiera que quisiera investigar y difundir su caso tuviera suficiente material. No había mucho que él pudiera hacer, pero aún así hizo todo lo que alguien en su situación podría haber hecho para poner su granito de arena y evitar que esta historia se vuelva a repetir. La medicina moderna es una maravilla, pero cuando se trata de enfermedades rarísimas de las que casi no hay información ni casos documentados, cada pequeña aportación es un paso en la dirección Imagínate, correcta. Y en me el parece caso genial que uno Ricardo haya de- tenido esta de un mentalidad de problema querer así, ayudar a los demás, incluso si no el tenía paciente cero, prácticamente creo que le nada llaman. que aportar. Y la tercera y última moraleja que le saco a esta historia es que cuando alguien te dice, por lo menos tienes salud, te lo está diciendo en serio. Si estás sentado o acostado, ponte de pie y respira hondo. Si puedes hacer esas dos simples cosas, siéntete afortunado, porque hay gente que no puede. El cuerpo humano... O sea, y cuando yo llegaba a escuchar eso de por lo menos siente salud, yo sentía que minimizaban los problemas que tiene uno y así, pero pues en parte tiene razón. O sea, imagínate, ¿no? Que un día, no sé, te atropellan y te cortan las piernas y que ya no puedas caminar, pero pues tú hayas sido alguien pues, sedentario, pero pues por estar así frustrado te dan ganas de, no sé, de correr. No, entonces, pues, o sea, si tú estás bien físicamente, sí te recomiendo como que hacer más cosas que solo estar encerrado. no es perfecto en lo más Aunque no mínimo, tengas se deteriora amigos. con el tiempo, se rompe por tonterías y se enferma por cosas que a veces ni los mejores científicos entienden. Pero hasta que seamos todos cyborgs o subamos nuestra conciencia a la nube, es lo único que tenemos. Así que aprovecha y aprecia tu salud y tu juventud y la de tus seres queridos. Abraza a tus padres, a tus abuelos y disfruta cada momento con ellos.
La vida real es tétrica, es medio fea, pero es todo lo que tenemos. Tratemos de disfrutarla y hacer algo bonito con ella. Bueno, ¿les gustó el video? Si les gustó, díganmelo en la caja de comentarios. Y si Me esta gustó, oscura Faz. anécdota... ¿Faz no fue el que se metió un destornillador o algo así? ¿O quién